se abunda en la tormenta. Tu mano, Dios, me guiará. Y espero que si no tienen dónde Cuando hay congregarse, esta casa temor en siempre va a estar mi abierta camino, con el amor que nos caracteriza para recibirlos y atenderlos en todo lo que Dios ponga en nuestros corazones. Amén, amén. Bueno, esta noche vamos a iniciar la predicación y vamos a hacerlo continuando lo que hicimos la semana pasada. La semana pasada hablamos del tiempo del fin y cuando hablamos de los tiempos del fin, hablamos de lo que es el falso profeta. Cuando hemos expuesto lo que es el falso profeta, nos hemos dado cuenta de que la palabra de Dios realmente en esta sección, en Apocalipsis, es una palabra clara y entendible, sin mayores figuras. En este caso, Juan detalla exactamente qué es lo que va a ser el falso profeta. ¿Y por qué, siendo el libro Apocalipsis un libro complejo, por decirlo así, por las diferentes figuras que usa, en la sección de este capítulo del falso profeta, específicamente en este capítulo 13, cuando habla de esta segunda bestia, es detalladamente específico? Porque dice la palabra, cuando le preguntan a nuestro Señor Jesucristo en Mateo 24, Lucas 21 y Marcos 13, ¿cuáles serán las señales de los últimos tiempos? Él en los 3 evangelios escribe, la primera señal que les menciona, dice, mira que no te engañen. Y eso tenemos que internalizarlo en nuestro corazón, porque ese es el tiempo que vivimos, el tiempo del engaño. Y esa fue la primera advertencia. No fue ten cuidado de los terremotos, de las guerras, de las pestes, de las plagas, no, el engaño. ¿Y dónde está la verdad? Si no queremos que nos engañen, la verdad está aquí, en esta palabra. ¿Y para quién es la verdad? Y déjenme leer Juan capítulo 3, versículo 19. Voy a leer y siguientes. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. ¿Por qué? Porque somos de testimonio. Y si usted lo mira en su Biblia, y si su Biblia tiene letras rojas, eso lo dijo nuestro Señor Jesucristo. O sea, no estamos tomando en cuenta, no estamos tomando una palabra de uno de los tantos 40 autores que tuvo la Biblia. Estamos tomando en cuenta lo que dijo nuestro Señor Jesucristo directamente para nosotros. Y eso es lo que hoy me ha motivado a mí a que el día de hoy veamos otro tema con relación a los tiempos del fin, que lo he llamado arrebatados. Este tema de arrebatados es un tema que tiene que ver con el levantamiento de la iglesia. Cuando estudié este tema, me di cuenta de que es un tema controversial. Existen diferentes posiciones. Hay gente que cree que el arrebatamiento es antes de los 7 años del Apocalipsis. Hay otros que piensan que es a los 3 años y medio, cuando pasa la tribulación y va a iniciar lo que se denomina la gran tribulación. Y hay una tercera posición en que creen que el levantamiento de la iglesia es no en principio ni en medio, sino al final, con la última trompeta en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos esto. Entonces me puse a orar esta semana y le pedí a Dios que me hablara a mi corazón, porque mi intención, mi deseo, mi anhelo es enseñar la verdadera doctrina, la sana doctrina. Y le dije, Señor, ¿cuál es la verdadera posición?
háblame. Y el Espíritu Santo puso en mí lo que hoy voy a predicar. Quiero empezar esta predicación haciéndoles ver de que cuando hablamos de los tiempos del fin, hablamos que Daniel, en el capítulo 2, en el versículo 4, Daniel pone ahí tres cosas. Y hablamos de tres elementos. Hablamos de que a Daniel le pide que selle las palabras, a Daniel le dice que muchos correrán, y le dice la ciencia aumentará. Lo explicamos en la predicación pasada. No me voy a detener ahí para no hacerla tan larga esta. Te invito a que veas la predicación pasada. Y ahí yo expuse cómo estos tres aspectos sí se cumplen en este tiempo. Cómo realmente estamos en los tiempos del fin. A diferencia de que otras veces la gente, cuando uno le dice estamos en los tiempos del fin, y dice guerras, movimientos sísmicos, terremotos, y la gente dice todo el tiempo ha habido eso, todo el tiempo ha habido terremotos. Pero cuando expusimos esto nos dimos cuenta que estos eventos no sucedieron en los tiempos del fin. Hablamos de que entre los 1400 y los 1440 y los 1550 los tiempos del fin fueron abiertos. Este libro que fue sellado comenzó con la invención de la imprenta a ser diseminado por todo el mundo. Por lo tanto, cuando dice el Evangelio que no vendrá el fin hasta que este Evangelio no sea predicado en todo el mundo, no hubiera podido darse antes de la invención de la imprenta. Y así sucede. Ya este libro ahora es el libro más impreso en el mundo. ¿Se dan cuenta? Amén. Y así es como nosotros vamos entrando en los últimos tiempos y explicamos las otras cosas. Y quiero ahora avanzar un poco más y hacerles ver que cuando hablamos de los últimos tiempos, hablamos de tres diferentes lugares, por decirlo así. Va a haber fin de los tiempos en la tierra, para el pueblo de Israel, y en el cielo. O sea, son tres diferentes lugares que en forma paralela van a suceder. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que cuando venga el levantamiento de la iglesia, en ese momento la iglesia va a cumplir eventos en el cielo, pero la tierra va a seguir trabajando, la tierra va a seguir viviendo tal como vive, y va a cumplir eventos en la tierra. Y me refiero a la tierra a todos menos el pueblo judío. ¿Por qué? Porque Dios le dio 70 semanas, dice el libro de Daniel, al pueblo de Israel, al pueblo judío. Dice, 70 semanas ha dado para el pueblo judío, y sabemos que 69 ya se cumplieron. Ya no tenemos más que investigar porque es historia. Sabemos que en esa profecía se habla de la muerte, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, y eso ya sucedió. Y sabemos que ese es el tiempo en que estas 69 semanas se detienen y entramos en el periodo de gracia, el periodo de la iglesia, y aquí es donde empezamos nosotros a desarrollarnos. Y dice Romanos 11:25 que hasta que no hayan ingresado el número completo, la plenitud de todos los gentiles como hijos de Dios, entonces recién vendrá el fin, recién el pueblo judío nuevamente será tomado. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Significa que tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento hay un paralelo. Están relacionados entre sí en los tiempos del fin. No podemos hablar de los tiempos del fin y decir que en Apocalipsis está escrito todo, porque si no tomamos en cuenta el Antiguo Testamento no vamos a entender. No me voy a dedicar a las figuras, me voy a dedicar exclusivamente a lo que es esto de arrebatados. Arrebatados es un término bíblico, pero la gente usa el término rapto, y el término rapto no está en la Biblia. Pero la palabra original del hebreo que se utiliza para esto es harpazo. Harpazo es ¿y qué significa el griego hebreo harpazo?
Harpazo significa sacar violentamente, rescatar violentamente, rápidamente. Eso significa. En otras palabras, la palabra rapto etimológicamente vendría a ser lo mismo. Si alguien quiere contradecir esta doctrina, porque va a suceder, es bíblico, está escrito, lo vamos a ir viendo, está en contra de la palabra de Dios. Y si le dice, ¿por qué usas una palabra que no es bíblica? Todos usamos palabras que no están en la Biblia, que son de aplicación bíblica. No están en la Biblia, pero son de aplicación bíblica. Usamos y reconocemos la Trinidad de Dios. La Trinidad, la palabra Trinidad, no está en la Biblia. Pero sin embargo, la reconocemos porque creemos en Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Se dan cuenta? Lo mismo es con esta palabra rapto. No tiene mayor importancia porque usar la palabra rapto, arrebatado o la griega es lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de un evento violento que va a suceder y aplicándolo en la Biblia en favor de la iglesia, en favor de nosotros los gentiles, la iglesia de Cristo. A eso se refiere. Y cuando yo comienzo a hacer la comparación de entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, para que entendamos, nos vamos a dar cuenta que hay una relación más que directa. Dios Todopoderoso, el Padre, dio los 10 mandamientos y se lo dio a Moisés. Y también le dio la ley de Dios o la ley de Moisés, que básicamente no es todo, pero el tronco de esta ley se encuentra en el libro de Levíticos. Y en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo nos dio 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas y amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué significa eso? Significa, dice él, el resumen de todo. Y se dan cuenta, tenemos que cuando se escribe la ley, tenemos realmente que todo tiene una relación. Cuando se escribe, se dan los mandamientos, se cita por nuestro Señor Jesucristo. ¿Y a quién le dieron la facultad de ser el Levítico, el libro levítico del Nuevo Testamento? El apóstol Pablo. Escribió 13 libros. ¿Usted quiere saber algo sobre cualquier normatividad en la iglesia? Vaya a cualquiera de los libros del apóstol Pablo y usted va a encontrar ahí cómo debemos comportarnos, qué debemos hacer en la iglesia, cómo debemos ministrar en la iglesia, qué debemos enseñar en la iglesia. Es exactamente el Levítico, pero en el Nuevo Testamento. En Levítico fue Moisés, en el Nuevo Testamento fue Pablo. ¿Se dan cuenta? Y vamos armando y nos vamos dando cuenta. ¿Y por qué los quiero llevar así? Porque es necesario que nosotros entendamos esto. Otra cosa más importante también. Dios sacó al pueblo de Egipto y le dio el maná. Durante 40 años, dice la palabra de Dios, el Señor les dio el maná. ¿Qué era el maná? Era el pan de vida del pueblo de Israel. ¿Y qué nos dio a nosotros? Nos entregó a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es Él? El pan de vida del pueblo cristiano, nosotros. Amén, amén, exactamente, así es. Y se dan cuenta cómo realmente vamos avanzando en la palabra y nos vamos dando cuenta que no existe en realidad una separación, sino una integración total. Por eso es que vamos a entender esta noche. Y dice en 1 Corintios 15:47, el primer hombre es de la tierra, terrenal, y el segundo hombre es del cielo, refiriéndose al primer Adán y al segundo Adán. Y el segundo hombre es Jesucristo. Por eso el pan viene ¿de dónde? Del cielo. ¿De dónde vino el maná? Del cielo. ¿Se dan cuenta? Y seguimos. Dice en Jeremías 3:14, Dios Padre se constituyó esposo, escuchen bien, esposo del pueblo de Israel. Usted puede leer esa palabra y se va a dar cuenta que Dios Padre se hizo el esposo de Israel. ¿Y qué significa en el Nuevo Testamento? ¿Quién es el esposo de esta iglesia cristiana? Nuestro Señor Jesucristo fue constituido esposo. Entonces, yo me doy dando cuenta que cada vez que camino en el Antiguo y en el Nuevo Testamento en forma paralela, me doy cuenta que los eventos son los mismos. Obviamente, con algunas diferencias que marcan lo que es la iglesia cristiana.
Dijimos que este evangelio tenía que ser predicado en todas las partes del mundo. Y sabemos que cuando Martín Lutero, este monje alemán, hizo sus 95 tesis, y una de esas tantas de las 95 era que vendían las indulgencias, o sea, cobraban por el evangelio, se negociaba el cristianismo, el evangelio. ¿Y qué es lo que nos vemos ahora? Que ese famoso y falso evangelio de la prosperidad es eso, es una venta, es un negocio. Y eso no es lo que Dios mandó hacer. Y nos damos cuenta que Él levantó esta iglesia, la iglesia protestante, desde los años 1550. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ir por todo el mundo y predicar el evangelio, porque así está mandado en la Gran Comisión. Amén, amén. Y aún más, por ejemplo, sabemos a través de la historia que hemos leído en forma muy genérica que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, ha sido dejado de lado, ¿cierto? Dice en Romanos 11:25 que como el pueblo de Dios no reconoció a Cristo, entonces Cristo inmediatamente tomó a los gentiles. Y dice que nosotros somos salvos por razón de que ellos no lo aceptaron. Dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. ¿Qué significa eso? Significa de que realmente el pueblo de Dios, ¿y qué dice después al final? En Apocalipsis, dice que Él tomará 144,000 sellados. ¿De dónde? Del pueblo judío. ¿Para que hagan qué? Para que prediquen. ¿En qué tiempo? En el tiempo del Apocalipsis. Pregunta, ¿por qué no mencionó a la iglesia cristiana? ¿Por qué no mencionó a la iglesia cristiana? Si usted lee en esa predicación tan importante, en ese tiempo tan difícil, pero tan difícil que va a ser el Apocalipsis, los 7 últimos años antes de la segunda venida de Cristo, ¿por qué no se mencionó a la iglesia cristiana? Punto número 1, lo dejo ahí. Se mencionó solo al pueblo de Israel. ¿Y qué significa eso? ¿Dónde nosotros encontramos que después de eso, sabemos que después de que pase el Apocalipsis, el Señor tomará al pueblo cristiano y al pueblo judío juntos en el reino milenial? ¿Qué dice la palabra? Ese libro famoso de Oseas, el profeta Oseas. ¿Qué hizo el profeta Oseas? ¿Qué le dijo Dios? Él estaba prohibido de poder ni siquiera relacionarse con hombres o mujeres que no eran santificados, que no estaban realmente santificados. ¿Y qué hizo este profeta Oseas por mandato de Dios? Le dijo, ve y busca una fornicaria, una prostituta. ¿Para qué? Para que te cases con ella. Y después, cuando usted avanza en la lectura de ese libro, ve que Dios le dice, ve y búscala de nuevo y quédate con ella. Ese es otro ejemplo genérico de lo que sucede con el pueblo de Israel. Fue dejado, hubo un tiempo libre, entra a la iglesia cristiana y nuevamente es recogido. Oseas, el libro de Oseas, en forma, una visión genérica, nos damos cuenta que es el desarrollo del pueblo de Israel. Y es así como el Señor nos va guiando a través de la Biblia, y estoy haciendo un recorrido rápido porque todos los asuntos que tengan que ver con Apocalipsis y con el fin de los tiempos es necesario para poder entenderlo. Ahora, el Señor dio 2 profecías del fin de los tiempos. La primera profecía del fin de los tiempos está escrita en el libro de Daniel. El profeta Daniel, a quien se le conocía como el profeta amado, dice la palabra. Y la segunda profecía, que es específicamente el detalle de la semana 70 de Daniel, es Apocalipsis. ¿Y se la dio a quién? Al apóstol Juan. ¿Quién era el apóstol Juan? El apóstol amado, dice la palabra. ¿Se dan cuenta? También vemos que hemos empezado desde el principio y nos damos cuenta que durante el desarrollo de toda la palabra, del principio al fin, toda la palabra, Antiguo y Nuevo Testamento, es uno solo. No podemos tratar de entender o comprender algo que realmente
sea separado o que digamos el Antiguo Testamento ya pasó. Eso nunca pasó, ni pasará, porque dice que toda la palabra, dice, el cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. No dice, mas el nuevo pacto. No, su palabra, y su palabra tiene dos pactos, y están total y absolutamente interrelacionados. Que hay cosas que no se cumplen en el del pacto antiguo, del Antiguo Testamento, cierto. ¿Por qué? Porque si usted lee la ley de Dios, se va a dar cuenta que necesita un templo, necesita estar en el área del ser judío, entonces obviamente no es de obligación para nosotros. Ahora, ¿qué es lo que realmente, a dónde quiero llegar ya con todo esto? Quiero llegar a que ustedes vean que no hay nada que vaya a suceder que no esté escrito antes en la Biblia. Todo lo que va a suceder en Apocalipsis, hasta para comprender si ser arrebatada la iglesia va a ser en principio, en medio o al final, tiene que estar escrito aquí. ¿Por qué? Porque yo he escuchado, he estudiado y he visto siempre que la gente hace valoraciones sobre la palabra de Dios, hace interpretaciones sobre la palabra de Dios, y mientras está sujeto, porque sabemos que la palabra se interpreta a sí misma, no hay problema. Pero donde está escrito cómo va a suceder, no hay nada que valorar. Y continúo. Y para esto quiero empezar leyendo Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, del 13 al 17 voy a leer. Dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Y cuando hablamos de los que duermen, estamos hablando de los que ya han fallecido. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. ¿Qué quiere decir? Aquí nos da nuestra primera afirmación, que sí vamos a ir con él. A todos, ¿no? Él dice, y si creemos que Jesús sí murió y resucitó, o sea, nadie que no haya creído en Jesús, que no haya muerto y resucitado, y que vino acá y que vino a salvarnos a nosotros y a librarnos ¿de qué? Del pecado y de la maldición del pecado. Jesús no solo vino por el pecado, para que nosotros lográramos el perdón y la relación esté nuevamente puesta. Vino para que nosotros seamos libres de la maldición del pecado. Ninguna persona que acepta a Cristo tiene maldición de pecado sobre él, porque en su palabra está escrito y lo predicamos hace tiempo. Seguimos. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros, y ojo aquí, Pablo dice en palabra del Señor cuando está escribiendo esta carta a los tesalonicenses, que nosotros, o sea, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Establece un orden. Primero los que ya murieron y después los que están vivos. Obviamente, vamos a seguir leyendo la palabra y nos vamos a dar cuenta que es un orden, pero no hay una separación. No es que va a suceder esto y después va a suceder lo otro. Va a suceder prácticamente como en un tiempo. Dice, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Se dan cuenta? Es una doctrina, una palabra escrita bíblicamente. Seremos arrebatados. No hay ninguna duda de que la iglesia será arrebatada. La confusión viene a raíz de en qué momento será este arrebatamiento. Ese es el problema. Y vamos a seguir viendo para ver qué nos dice la palabra. Y dice la palabra, cuando hablamos de arrebatamiento, la palabra en sí ya nos muestra que esto ha sucedido. Si nosotros nos vamos a Hechos 8:26, 40, donde se describe cómo Felipe fue arrebatado. En Hechos 26:40 dice cómo Felipe fue arrebatado. ¿Recuerdan a Felipe que le predicó al etíope?
y dice que fue tomado y llevado a otra ciudad. Pero hay algo más interesante que no se describe, simplemente dice y no lo vio. No dice se hizo de esta manera, no hay una descripción. Por la manera en que está escrito, podríamos decir que desapareció. Y seguimos leyendo, los dejo para que lean en sus casas eso. Si leemos Génesis del versículo 5, del 21 al 24, y vamos a ver en el Antiguo Testamento, vamos a ver lo que es Enoc. Y dice que Enoc caminó con Dios, o sea, era un hombre que caminaba con Dios. ¿Y qué dice la palabra? Dice que él fue llevado. Y dice literalmente, si usted lee la palabra, y dice en lo que es de Enoc, dice, caminó, dice versículo 24, 5:24, Génesis 5:24, dice, caminó pues Enoc con Dios y desapareció, porque le llevó Dios. ¿Qué significa? Le llevó Dios. Significa que fue arrebatado. ¿Y qué es lo que sucedió? Desapareció. Porque usted va a ver que hay diferentes maneras en que la gente muestra estos arrebatamientos en la televisión, en el cine, hay películas, pero básicamente la palabra nos lleva a pensar que vamos a desaparecer. ¿Y tiene lógica? Sí, porque vamos a ser transformados a un cuerpo glorioso. ¿Y cuál será el cuerpo glorioso? ¿Será el cuerpo glorioso con el que resucitó Cristo? ¿O será el cuerpo glorioso con el cual Cristo fue transformado delante con Moisés y Elías? Esa transfiguración de Cristo con Moisés y Elías fue un cuerpo luminoso, pero la resucitación de Jesús después de su muerte fue un cuerpo físico. Es algo que todavía no tenemos la capacidad para poder discernir. Muchos dicen, esta es una teoría que viene desde el 1800, investigue que esto viene desde el 1800. Y yo digo, y me hago una pregunta, cuando Daniel recibió la profecía, Daniel sabía que en la profecía que había recibido de lo que era Babilonia, Persia, Grecia, Roma, él sabía, él no entendía, porque él no tenía la capacidad de poder ver más adelante. Nosotros hoy entendemos. La profecía se entiende a través del tiempo porque Dios va dando la iluminación, va concediendo esa oportunidad. Cada vez que avanza el día, Dios da esa sabiduría, da esa iluminación para que nosotros podamos abrir los ojos, que el Espíritu Santo ilumina nuestras mentes y nuestros corazones y nos permite ver. Obviamente no iba a poder ser antes, porque antes estaba sellado el libro, antes no era el tiempo, es ahora el tiempo que se tenía que venir iluminando. Y por eso, a partir de 1800, empieza con esta doctrina de que va a ser el arrebatamiento, y aquí ya voy a hablar la doctrina del arrebatamiento antes de los 7 años. Porque antes se estaba pensando que era en el día último, en el día de la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que realmente está significando todo esto? Esto está significando que nosotros no pasaremos por el tiempo del Apocalipsis, los 7 últimos años. Sabemos que los 7 últimos años van a ser terribles. Los primeros 3 años y medio van a ser de engaño. Van a ser el tiempo donde este falso profeta, y antes de este tiempo, porque sabemos que el falso profeta que dijimos lo comparamos con Juan el Bautista, es la plataforma del enemigo. El falso profeta es el que le va a hacer la plataforma, la base para que el anticristo, la primera bestia, pueda funcionar. Porque obviamente el que va a dar la cara, el que va a ejercer la fuerza, ¿quién es? El presidente de un país, el director de una empresa. En este caso, ¿quién va a ser? El anticristo, el que va a gobernar el mundo global. Entonces, pero este hombre va a llegar ahí y va a tener a alguien que le tiene que hacer la plataforma, porque él es el imitador de Dios. El enemigo es el imitador de Dios. Y cuando Cristo vino, tuvo a Juan, y cuando éste venga, va a tener este falso profeta. ¿Se dan cuenta?
Entonces nos vamos dando cuenta y nos vamos abriendo un panorama de lo que está sucediendo. En Primera de Tesalonicenses 1:10 dice así: y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. ¿Qué es lo que nos dice aquí? Nos está diciendo que Jesús nos va a librar de la ira venidera. ¿Cuánto es la ira venidera? ¿Dónde está escrita la ira venidera? Está escrita en Apocalipsis y dice que durará 7 años. No estamos hablando del tiempo de aflicción. Aflicciones tendremos en este mundo. Y así dice nuestro Señor Jesucristo, y así caminaremos, pero con Él todas son llevaderas. Todos nuestros problemas, todas las cosas que tenemos en nuestro corazón son llevaderos. Y miren ustedes, nos librará de la ira venidera. Primera razón por la cual yo me inclino y predico que el arrebatamiento será antes del tiempo del Apocalipsis. Segundo, Primera de Tesalonicenses 5:9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Dios no nos puso para ira, dice. Segunda de Tesalonicenses 1, del 7 al 9, dice: y a vosotros que sois atribulados, porque así vivimos, daros reposo. O sea, nos va a dar reposo, no nos va a dar angustia. Vivir los últimos tiempos son tiempos de angustia. El día del Señor son tiempos de angustia, dice la palabra. Con nosotros, cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo, con los ángeles de su poder, en llama de fuego, para dar retribución. ¿A quiénes le va a dar retribución? A los que no conocieron a Dios, ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y déjenme, me detengo ahí, porque los que no conocieron a Dios son todos esos incrédulos. Pero aquí habla los que no obedecieron al evangelio. Y aquí nos derriba a veces una mala forma de creer, de que pensar de que si hemos aceptado a Cristo con nuestro corazón y con nuestra boca enfrente de la iglesia, ya somos salvos y que nada nos va a perjudicar. Y acá dice bien claro que los que no obedecen, hay que obedecer el evangelio. Si hay dos razones, los que no creen y los que no obedecen, no hay más que pensar, no hay más que decir. Si usted no cree, hermanos, si me estás viendo por el internet, es el momento de aceptar a Cristo. Pero si usted cree, pero cree para el público, pero no cree en su corazón realmente, porque dice Dios que si usted dice nuestro Señor, ¿me amas? Entonces cumple mis mandamientos. Eso es lo que está diciendo. Obedezcamos la palabra de Dios. Hermanos, yo los insto a que obedezcamos la palabra de Dios. Amén. Dice: los cuales sufrirán pena eterna de perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria. Serán excluidos. No solamente los que no creen, los que no obedecen. Y escrito está. Dice, Primera de Tesalonicenses 5:1-4. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces sobre ellos, no sobre nosotros, no nos menciona a nosotros, está hablando sobre los que no obedecen y sobre los que no creyeron. Destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón en la noche. Dice, vendrá así como ladrón en la noche. Pregunta, si viniera como ladrón en la noche, ¿qué quiere decir? De que vamos a continuar haciendo todo lo que seguimos haciendo y no vamos a ver nada especial. Y sin embargo, si usted lee Apocalipsis, son tiempos muy difíciles. Sabemos que se va a hacer una imagen cuando hablamos pusimos lo que es el falso profeta. Esta imagen va a hablar, va a pedir que mate a los cristianos, va a haber persecución, se van a dictar leyes. Las iglesias del mundo están abiertas gracias a una ley que no las ha detenido. Porque si mañana los gobiernos dan una ley, van a detener a la iglesia. Una sola ley y pueden cerrarnos. Una sola ley y pueden limitar la predicación.
una sola ley y pueden decirme de este tema no hablo. Así de cerca estamos de poder empezar los tiempos atribulados seriamente, los últimos tiempos. Y más que eso también, nos damos cuenta de que todo esto que he expuesto tiene que ver para demostrar. Y ahora, ¿dónde está escrito que realmente nosotros creemos que el arrebatamiento es en el principio? ¿Dónde? Quiero yo primero leer, antes de eso, Lucas. Quiero invitarlos a Lucas, capítulo 17. Voy a leer del versículo 26. Lucas 17, 26. Mas el día que dice, 26, como fue en los días de Noé. ¿Recuerdan la predicación en los días de Noé? Que era mucho más de lo que la gente cree. Pues acá dice, y dice, si su Biblia tiene letras rojas, esto lo dice, no lo dice Pablo, no lo dice un apóstol, lo dice nuestro Señor Jesucristo, y dice, como fue en los días de Noé, así también será en los días de Noé. Así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca, y vino el diluvio y los destruyó, dice, no, a todos. Asimismo sucedió como en los días de Lot. Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego, azufre, y los destruyó a todos. Miren ustedes dos cosas que nos hace ver aquí en la palabra. Nos dice que cuando Noé entró al arca y llovió. Y dice cuando Lot fue sacado. Quiero que piensen, porque esto nos lo está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Y ahora yo los voy a invitar a que vayamos a Génesis capítulo 7. Voy a leer Génesis capítulo 7, voy a leer el versículo 1, el versículo 4 y el versículo 10. Y aquí vamos a entender nosotros por qué estamos hablando de que el arrebato de la casa de la iglesia de Dios va a ser antes de la Apocalipsis, antes de los 7 últimos años. Dice Génesis capítulo 7, versículo 1. Dijo luego Jehová a Noé: entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti te he visto justo, delante de mí está esta generación. Primer requisito, los justos. Y estamos hablando de que nuestro Señor Jesucristo se ha referido a este tiempo. Él es el que nos está enviando aquí a esta palabra. Versículo 4. El versículo 2 y 3 habla sobre, usted lo puede leer en casa, no me voy a tener, habla sobre los animales, cómo van a subir y todo eso. Versículo 4 dice: porque pasados aún, dice, 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches. ¿Cuándo subió Noé al arca? Subió 7 días antes del diluvio. La profecía dice que un día, de Daniel dice, un día es un año. Esa es la interpretación. Tenemos la semana 70 de Daniel, que ¿cuántos días tiene la semana? 7 días. ¿Cuántos años tiene el Apocalipsis? 7 años, porque un día es igual a un año, escrito está. ¿Y qué es lo que dice acá? Noé subió 7 días antes. ¿Qué pasó cuando Noé subió al arca 7 días antes? Fue sacado de la tierra y puesto en un lugar que no es el cielo, porque ¿dónde nos vamos a encontrar con él? En las nubes. Fue puesto fuera del suelo de la tierra, pero a salvo. Él ya no tenía que pasar esto porque ya estaba él prácticamente a salvo. ¿Se dan cuenta? Obviamente, él en ese momento no fue levantado porque no había en ese momento rapto y solamente iba a quedar para reiniciar nuevamente. Pero aquí, él ya nos está diciendo el Señor, y que nuestro Señor Jesucristo nos ha dicho claramente, como en los días de Noé. O sea, revisemos qué es lo que dice los días de Noé, detalladamente. ¿Por qué? Porque si revisamos detalladamente nos vamos a dar cuenta
que los sucesos tienen coincidencia. Una semana antes, 7 días antes, la semana 70, 7 días, 7 años. Entonces, ¿cuándo va a ser el arrebatamiento? Va a ser antes del Apocalipsis, antes de los 7 años, porque la iglesia tiene que ser sacada de la tierra. ¿Se entiende? Y seguimos. Dice, y sucedió que al 7º día las aguas del diluvio vinieron. O sea, la ira de Dios, el castigo de Dios viene cuando ya Noé está en el arca. No viene antes. Es el momento en que castiga a Dios. Y entonces, ¿qué significa eso? Que nosotros no pasaremos el tiempo del Apocalipsis, el tiempo de los 7 años. Seremos arrebatados en el principio de este tiempo. Y hay muchas señales que van a suceder. No me estoy abocando a las señales, quería solamente abocarme a esto. Sabemos que en los 7 años, según la palabra de Dios, se inicia con la construcción del templo, pero del tercer templo de Dios, porque sabemos que está escrito que el enemigo se sentará como Dios, que él profanará el templo, ¿no? Entonces vemos cómo realmente las cosas de Dios van a suceder en estos últimos tiempos, y vivimos en los últimos tiempos, y se dan cuenta. Y en respecto a Lot, ¿qué dice de Lot? Génesis 19, del 15 al 22 dice, y al rayar el alba los ángeles daban prisa a Lot, diciendo, levántate, toma tu mujer y tus 2 hijas que se hallan aquí, para que no perezcan en el castigo. Primera regla, no mueran en el castigo. Y deteniéndose él, los varones asieron de su mano y de la mano de su mujer y de las manos de sus 2 hijas, según la misericordia de Jehová para con él, y lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad. Primero lo sacaron y lo pusieron fuera de la ciudad, pero todavía seguía en alrededor de la ciudad. Y dice, y cuando los hubiera llevado fuera, dijeron, escapa por tu vida, no mires tras ti, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezcas. Pero Lot, no, yo os ruego, señores míos, dice, pero Lot les dijo, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora ha hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos, y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo, dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora, esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá, ¿no es ella pequeña? Salvaré mi vida. Pide para ir a una ciudad. 21 dice, y le respondió, he aquí, he recibido también tu súplica, y sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá. Y aquí viene la segunda confirmación. Porque nada podré hacer hasta que hayas llegado ahí. O sea, no va a haber destrucción hasta que no estemos fuera, completamente fuera. Lo que significa que no tiene ningún asidero pensar que nosotros vamos a pasar ese tiempo difícil de Apocalipsis. No tiene ninguna constitución real. Cuando Dios le dijo a Abraham que iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué le dijo Dios? Le dijo a Abraham, no vas a destruir al justo con el injusto. ¿Y qué le respondió Dios? Si consigues, y le da en forma escalonada hasta llegar a 0 número de personas justas, y no encuentran a nadie. Eso es realmente. Dios no castiga al injusto con el justo. ¿Dónde puedo estar confiado al estar en tu presencia?